las personas que nos están escuchando de forma directa o indirecta. No quisiera dejar pasar esta ocasión para expresar el total repulsa que supone, que supongo comparten todos ustedes, por el incalificable acontecimiento que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Así como nuestro dolor por todos los inocentes que están perdiendo su vida y también a todas sus familias que están siendo afectadas en sus bienes y en su vida por estos terribles acontecimientos. Esperamos que este horror termine cuanto antes. Hoy presentamos la segunda sesión del ciclo de Desarrollo Sostenible y Vida Cotidiana, organizado por el Grupo Canario del Capítulo Español de Club de Roma, dedicado este día al desarrollo sostenible y el agua. En esta segunda sesión se aborda el tema del agua potable, una necesidad vital para la existencia de la vida en nuestro planeta, tanto en forma de agua dulce como en forma de agua salada. El agua dulce y potable la necesitamos los humanos para beber, para cocinar, asearnos, mantener nuestra salud, para producir alimentos y para obtener otros muchos productos mediante diversos procesos industriales. Pero también la necesitan los animales y las plantas y con ello todo el ecosistema terrestre. El agua del mar sustenta por su parte todo el ecosistema marino, del cual a su vez se nutre gran parte de los recursos que usamos los humanos. El recurso de agua en la tierra es enorme y además constante, inagotable. La mayor parte se encuentra en el mar como agua salada y en una proporción mucho peor en tierra, como agua dulce, glaciales, subsuelos, lagos grandes y pequeños. Una pequeñísima parte se encuentra incorporada en todos los seres vivos. El acoplamiento entre las necesidades y los recursos se establece a través del ciclo hidrológico que traspasa constantemente agua desde el mar, entre comillas desalada, hacia la tierra y desde esta vuelve al mar después de satisfacer las necesidades de todos los seres vivos, especialmente los humanos. Pero este acoplamiento no es perfecto, ni en distribución geográfica, no llueve por igual en todas las zonas del planeta, ni en cantidad. Hay zonas con grandes concentraciones de población y escasos recursos hídricos. Y además el ciclo de agua se está viendo perturbado en los últimos tiempos por dos circunstancias: la creciente contaminación de las aguas dulces y el cambio climático. Esta situación está convirtiendo el suministro de agua potable en un grave problema, como así lo reconoce el Foro Económico Mundial, al considerar las incertidumbres del agua como uno de los problemas más importantes del presente siglo. Tradicionalmente, estos desacoplamientos se jugaban extrayendo agua del subsuelo mediante pozos, galerías, construyendo embalses donde almacenar el agua de lluvia y más recientemente construyendo sistemas industriales para la extracción de las sales del agua del mar o depurando las aguas residuales, cuyo mayor inconveniente es la necesidad de invertir grandes consumos de energía para estos procesos. En toda esta problemática, las Islas Canarias constituyen un ejemplo mundial de buenas y de malas prácticas, desde su ingreso en el mundo europeo hasta la actualidad y aún en el futuro. En este contexto se plantea la jornada de hoy, que abordará esta problemática desde 3 puntos de vista, que los presentarán nuestros ponentes, a los cuales agradecemos su colaboración. Y en primer lugar intervendrá Milagro Cuchut Gregory, doctora en física, que en relación con este tema que hoy nos ocupa, ha sido presidenta del Instituto Mediterráneo del Agua, gobernadora del Consejo Mundial de Agua, miembro del Comité Científico y Técnico de la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco, y aparte de esto, pues ha obtenido muchísimos cargos, en fin, que quizás sería prolijo, ¿no?, desarrollar ahora, ¿no? Muchísimos cargos, ¿no? Realmente sorprendente. En segundo lugar intervendrá don José Miguel Suárez, ingeniero de canales, caminos y puertos, máster en hidrología subterránea y máster en gestión y evaluación de impacto ambiental, miembro del grupo de trabajo del estudio científico de los recursos de agua en Canarias y de la Macaronesia, PA15, y director del estudio de planificación del agua en el archipiélago canario y la Macaronesia, MAC21. El título de su presentación es El agua subterránea en Canarias, su esplendor y ocaso. Y en ella nos hablará de qué es y cómo se conforma esta masa de agua y cómo las Islas Canarias han pasado de cubrir el 98% del consumo a solo el 49%, con un claro deterioro de los acuíferos subterráneos. En tercer lugar, intervendrá don Domingo Sarso Martínez, doctor en química, director técnico de I+D de SACIR Agua Servicios, miembro del Consejo del Comité de Dirección de la Asociación Española de Desalación y Reutilización y del Board of Directors de la Asociación Internacional de Desalación. El título de su presentación es Desalación y Reutilización como recursos complementarios para la lucha contra la sequía, y en ella nos hablará de cómo los recursos no convencionales, desalación y reutilización, se han convertido en complementos necesarios a los convencionales para luchar contra la escasez hídrica agravada por el cambio climático. España y las Islas Canarias, como referente del origen de la desalación en España, representan un ejemplo de la aplicación sostenible de estos recursos.
se me pasó por alto, y que perdone, el contenido de la presentación de Milagros, que el título tiene Agua, Derecho Humano y Fundamentos para el Desarrollo. Y en ella nos expondrá algunas ideas sobre el agua como derecho humano, el agua en los ODS, el agua en el desarrollo de los pueblos y algunas experiencias de Túnez, Argelia y Marruecos. Bueno, pues dicho esto, ya le doy la palabra a la primera conferenciante, Milagros Char. Cuando quieras, Milagros. Muchas gracias al Grupo Canario del capítulo español del Club de Roma. Quiero agradecer que hayan contado conmigo para esta jornada y les felicito, y de verdad pues me parece fantástico el que hayan abordado este tema del desarrollo sostenible con algo como es pues la vida cotidiana, porque me parece importantísimo que no se hable solo de desarrollo sostenible en un despacho y en reuniones internacionales, sino que de verdad nos basemos para entender y transmitir a la población lo que significa un desarrollo que sea útil para el planeta. Pues efectivamente me parece muy importante que nos basemos en esa vida cotidiana y sobre todo que hayan elegido el tema del agua para ese desarrollo sostenible, pues que es la base verdaderamente. Vamos a ver si podemos conectar la pantalla para hacer mi presentación. Bueno, pues aquí está. Vamos a hablar del agua, que es un tema que me apasiona y al que pues le he dedicado gran parte de mi vida. El agua, ya nos decía Tales de Mileto hace pues, muchísimos años, 629 a.C., que era el elemento principal de todas las cosas. O sea, sin agua verdaderamente era difícil entender la vida. Perdona, Milagros. Sí. Ponlo en modo presentación, por favor. Ay, perdona, no lo habéis visto. Eso ahí, modo presentación. Bueno, no te preocupes, se ve bien así. Tienes el micrófono silenciado, Milagros. Fenómeno. ¿Allá? ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, espero que podáis ahora oírme y verme. Sí, te oímos y te vemos. Vale, perfecto. Pues como os decía, aparte de lo de la frase de Tales de Mileto, que todos los que estamos un poco en el mundo del agua, pues siempre hemos hecho referencia a ella. En el siglo I, Marco Lucio Vitruvio Pailón, que escribió una obra fundamental para la arquitectura, pues se hacía también referencia al agua diciendo que pues, era opinión de físicos, de filósofos y de sacerdotes que todas las cosas proceden del poder del agua. Y he creído todo lo referente a la estructura de los edificios, es conveniente que tratase en este libro de los medios de describir el agua, hablar de las diversas propiedades que puede tener según la variedad de lugares y decir qué procedimientos puede ser, por qué procedimientos puede ser conducida y de qué manera se puede conocer previamente su bondad. Me gusta siempre también empezar con esta frase del Papa Francisco en la carta Laudato Si. Dice que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Y me gusta leer esta frase porque nos parece que efectivamente el derecho al agua es algo que siempre hemos tenido presente las civilizaciones, las diferentes culturas, pero sin embargo, cuando se aprobaron y cuando se decidió que toda la humanidad pues, tuviera como unos derechos fundamentales, el derecho al agua no quedó reflejado en ese primer momento y ha sido a través de unos esfuerzos verdaderamente importantes que han hecho instituciones, que han hecho países, en los que se ha conseguido por fin en el año 2010, más de 2 siglos después de los
de haberse proclamado los derechos humanos, a Naciones Unidas reconociera como un derecho esencial para todos el derecho humano al agua, con la misma categoría y con la misma importancia que puede ser el derecho a la vida o el derecho a la vivienda o el derecho a la educación o todos los demás derechos. Y posteriormente, cuando se establecen los objetivos para el desarrollo sostenible, 5 años todavía después, en el 2015, pues uno de ellos, por fin, aparece el agua potable y el saneamiento como uno de los objetivos esenciales para el desarrollo. Ahora nos parece todo esto muy normal y todos los que hemos estado trabajando en el mundo del agua nos parece algo sencillo que se reconozca así. Pero os puedo asegurar que ha sido una lucha el poder que el agua fuera reconocida desde el punto de vista político, que pudiera ser verdaderamente valorada en esa agenda política y se le diera la prioridad que se requiere en los pueblos y que se pudiera considerar como algo esencial para el desarrollo. Porque en un principio había otras prioridades y el agua siempre quedaba relegada y era prácticamente imposible abordarla con las necesidades económicas y financieras que era necesario. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa el derecho humano al agua? Porque decimos, derecho humano al agua, que es poder tener un vaso de agua, poder tener un grifo en mi casa que abro el grifo y me puedo lavar, duchar o utilizar el agua en la cantidad que quiera y con la calidad que quiera. Pues eso por el momento es un sueño. Se entiende y se ha llegado a un acuerdo de que el derecho humano al agua será tener o poder disponer al menos entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer las necesidades. En esa cantidad se considera toda el agua que puede utilizar una persona. Que las fuentes del agua no estén más lejos de 1 kilómetro. Otro tema que a lo mejor cuando se vive en países civilizados, pues a la gente le cuesta entender que haya todavía una parte tan importante de los seres humanos que habitan este planeta Tierra y que sin embargo tengan que desplazarse mucho más de 1 kilómetro para conseguir el agua. Y que el tiempo necesario, el derecho humano al agua nos dice que sea menor de 30 minutos, porque a lo mejor es 1 kilómetro, pero ese kilómetro supone subir una montaña, bajar una montaña o ir por unos terrenos que verdaderamente emplean el día entero en algunos países de África o en algunas zonas para poder llegar a esa agua. Y luego que el coste del agua no sea superior al 3% de los ingresos de la unidad familiar. Esto es importante también porque en muchos sitios, lógicamente, para poder subsistir tienen que pagar el agua y ese agua pues puede costar unas cantidades superiores a ese 3%. Eso son lo mínimo que consideraríamos como ese derecho humano al agua. Pero para conseguir ese derecho, para conseguir ese agua mínima que necesitamos, no solamente nos encontramos con problemas económicos, sino que a veces, pues, lógicamente no es lo mismo unas zonas climáticas que otras zonas climáticas. No es lo mismo plantear el derecho al agua en un país de África que plantear el derecho al agua, pues a lo mejor en Nueva Zelanda, donde el 85% de su energía, por ejemplo, es hidráulica. Calculen, o sea, la abundancia que tienen de agua en esa región del planeta. Bueno, pues no podemos compararla, lógicamente, unas zonas con otras, con lo cual los problemas con los que vamos a encontrar, los recursos hídricos suficientes para poder cumplir con ese derecho, pues van a ser muy diferentes en un sitio que en otro. También nos encontramos, como ha dicho también Roque, con esa distribución irregular de los recursos hídricos en el espacio y en el tiempo. Zonas en un mismo país, a veces incluso en una misma isla, lo estamos viendo que ocurre que hay unas zonas donde llueve, donde hay hasta inundaciones y junto a ellos se encuentran zonas de sequías prolongadas y de carencia absoluta del recurso. Luego nos encontramos con el incremento masivo de la población en algunos países, en algunas regiones, en algunas zonas de nuestro planeta. El fenómeno de la litoralización. La gente se va a vivir junto al mar. Eso tiene de bueno que a la hora de obtener el recurso a partir de la desalación, pues ya tenemos resuelto el problema del traslado del agua. Pero verdaderamente pues también conlleva una necesidad de agua en unas zonas determinadas del planeta que son pues, las costas, y lo estamos viendo
también con la dificultad que hay en el tiempo, que a lo mejor hay unas demandas de agua en unos periodos cortos y no se pueden hacer a lo mejor grandes inversiones para solamente un mes o 2 meses. De todas maneras, la demanda a nivel mundial, tanto en países desarrollados como países que están en vías de desarrollo, ha aumentado de una manera exponencial. O sea, el agua que antes demandaban los seres humanos para su vida era infinitamente inferior a la que demandamos ahora. Y, pues, lógicamente, tenemos que hacer, a la hora de abordar el problema de este derecho humano al agua, pues nos encontramos con lo que venimos conociendo como el cambio climático, absolutamente incontrolado por el momento, sin adaptación en muchísimos países, que a mí me gusta llamar cambio global, porque no solamente es un problema en el que nos encontramos con una modificación del clima en este periodo que nos ha tocado vivir, sino que verdaderamente pues, se unen a ese cambio climático, a esa modificación de nuestro clima en el planeta Tierra, pues otra serie de cambios socioeconómicos, políticos, culturales, como hemos visto, de aumento de la población, de aumento de las costumbres, de demanda mayor del agua. Todo eso pues genera un cambio global que creo que hay que abordar desde una perspectiva muy pluridisciplinar, no solamente pensar en que hay un cambio climático, sino que hay que abordarlo desde esa visión más global del problema. Y por último, pues lo que a mí me parece más terrible de todo, pues es el aumento de la contaminación. Yo creo que ese es el reto mayor que teníamos en el siglo XXI y que otros problemas que han surgido y que están surgiendo, como ha dicho Roque, y que nos están perturbando la vida, pues a lo mejor nos estamos olvidando de que lo grave que estamos haciendo es contaminar el planeta, lo grave que estamos haciendo es esta casa común en la que nos toca vivir, pues limitar sus condiciones de calidad de vida. Por todo esto, pues el agua, como decía antes, ha entrado con derecho propio a ser un objetivo prioritario en los objetivos que Naciones Unidas en el año 2015 nos planteó a la sociedad general y a los países con distintas perspectivas, pero que pretende y busca en realidad, pues lógicamente, llegar a una calidad de vida de todos los hombres que pueblan este planeta. Esos distintos objetivos, pues yo los veo todos en el entorno del objetivo 6. Por primera vez, el agua, como decía antes, es reconocida por sí misma. O sea, la importancia como objetivo prioritario, el agua y el saneamiento, el agua de calidad para beber. Antes estaba más o menos disfrazada cuando los objetivos del milenio, cuando los objetivos de los distintos congresos mundiales que hubo de medio ambiente, no había una importancia, no se le daba al agua esa importancia que a partir de este momento tiene. Pero es que yo creo que si miramos los otros 16 objetivos, pues nos encontramos que es muy difícil cumplir ninguno de esos 17 objetivos si no se cumple el objetivo número 6. El número 6 es como la base para poder llevar adelante prácticamente el resto de los objetivos. Porque verdaderamente, o sea, si no cumplimos el objetivo de que la gente tenga ese acceso al agua, que verdaderamente pueda cumplir ese derecho que se le ha reconocido como derecho al agua potable, como derecho a un agua para poder vivir, para poder alimentarse, para poder lavarse, para poder todas esas cosas que hacemos con el agua, pues entonces difícilmente vamos a cumplir los otros. Si no tenemos agua, si una población no tiene acceso a ese agua potable, pues seguirá habiendo pobreza. No vamos a eliminar la pobreza, porque no vamos a eliminar todo lo que conlleva esa riqueza de recursos. No vamos a eliminar el hambre, porque no vamos a tener cultivos, porque no vamos a poder desarrollar alimentos para poder alimentar a la gente. Luego el punto 2 tampoco, o sea, el objetivo 2 tampoco se cumpliría. No habría salud, porque acabamos de ver la importancia que tiene el agua
para la salud, todo lo que conlleva la no potabilidad del agua, las disenterías, los cóleras, todas las enfermedades que van unidas a aguas no potables, a aguas contaminadas. No podría haber bienestar, el objetivo 3 sería incumplible. También careceríamos de energías asequibles y no contaminantes, porque la hidráulica es una de las energías menos contaminantes, más positiva y menos difícil de poder verdaderamente conseguir, y otras energías también demandan agua. Muchísimas de las renovables demandan agua para la construcción, para las empresas, para montones de cosas, o sea que no tendríamos esas energías menos contaminantes y no habría un crecimiento económico. Lógicamente los países que carecen de agua, lamentablemente son los países en los que el crecimiento es menor, y aquellos países que tienen un abundantes recursos hidráulicos, pues son países ricos, son países que pueden abordar su desarrollo económico pues, con muchísima más posibilidad. Y luego las ciudades pues no serían sostenibles, lógicamente. No nos podemos imaginar una ciudad sin agua y que sea una ciudad donde sea agradable la vida y donde sea sostenible, porque la sostenibilidad está tan unida al agua que es prácticamente imposible abordar un horizonte de mundo sostenible sin el agua. No podría haber vida tampoco en el mar, porque es también esencial, y desaparecerían los ecosistemas terrestres. No es que se modificaran, es que sencillamente desaparecerían, porque todo lo que hemos planteado anteriormente hacia el hombre como objetivos de pobreza, hambre, salud, pues todo eso lo podemos trasladar a todo el mundo vivo en el que nos movemos, las plantas, los animales, todo, pues lógicamente sin agua sería inviable que pudieran desarrollarse. O sea que hemos visto una serie de objetivos que son inalcanzables sin agua, pero es que el resto también están relacionados de una manera o de otra manera. Sería muy difícil sin agua poderlos abordar. Y esto no es que lo hayamos descubierto ahora, o sea, a lo largo de la historia los distintos pueblos lo han venido viendo así, y el agua para ellos ha sido esencial. Hay incluso restos prehistóricos en algunas poblaciones. Estoy acordándome de la isla de Cerdeña, no sé si alguno lo han visto. Hay un templo, que ahora se llama el Templo de Santa Cristina, y es un templo que estaba dedicado para la diosa agua. O sea, siempre hacemos referencia a que muchos pueblos primitivos adoraban al sol como máximo exponente de la divinidad. Bueno, pues también hay pueblos que adoraban el agua, lógicamente, y la cultura esta nurágica, que es la rada prehistórica que estaba en la isla de Cerdeña, pues estos tenían una adoración al agua, como de alguna manera pues tienen en todas las islas. Luego vamos a ver el caso de Canarias, que conozco bien, por ser canaria consorte, y verdaderamente pues las islas tienen como una especie de cariño especial para el agua, pues probablemente debido a que están abrazados por ello por todas partes. El mundo romano, los ingenieros romanos hicieron verdaderas maravillas para poder llevar agua a sus ciudades. Y si no tenían resuelto el problema del abastecimiento, no construían la ciudad. O sea, era condición sine qua non para construir una ciudad grande y pequeña, no solamente las grandes ciudades romanas, sino incluso pequeñas ciudades, si no había agua, no se construían. Con el paso de los siglos, pues hemos llegado al siglo XX, donde pues el desarrollo tecnológico para conseguir ese agua potable y reutilizar ese agua pues ha sido algo pues muy importante. Toda la problemática de conseguir agua en lugares donde no había, pues luego lo vamos a ver también con la presentación que va a hacer Domingo, y ha sido pues como una especie de solución con mayúsculas al problema del agua y de la contaminación de la misma. Entonces, ese equilibrio que se había roto, ese equilibrio debido pues, a una serie de sobrepoblación, de cambio climático y tal, que nos había llevado a esa contaminación, pues gracias a la tecnología lo hemos podido superar. Para alcanzar el desarrollo, pues lógicamente hay que aplicar estas políticas de consideración del agua, pues desde su punto de vista diverso y múltiple, basándose
en análisis reales de situación, de cómo está, qué situación geopolítica y económica y social tiene, porque es diferente un pueblo de otro y un país de otro. Hay que asegurar la gestión integral de todos los recursos. A mí no me gusta llamarlo ya recursos convencionales y recursos no convencionales. Creo que todos los recursos que podamos conseguir para abastecer la población, para mantener los ecosistemas, son recursos que hay que utilizar y que se tienen que planificar conjuntamente. Hay que transferir las aguas excedentarias de unas regiones a otras, donde tengan recursos abundantes. Hay que considerar, pero el agua como un bien nacional. Hay que hacer políticas a nivel nacional y es como lo están haciendo los países que quieren salir adelante y que quieren desarrollar. La clave para el desarrollo, pues lógicamente, es el considerar el agua y la energía como las dos caras de la misma moneda. Es esa moneda con la que vamos a conseguir el desarrollo de los pueblos. Lamentablemente, hasta ahora muchas veces se han planificado separadamente y esto es el error que nos lleva a veces a los fracasos en la planificación hidráulica y la planificación energética. Para conseguir verdaderamente el desarrollo hay que contemplar las dos a la vez y planificar conjuntamente el agua y la energía necesaria para el desarrollo del pueblo. Milagros, Sí. quedan 5 minutos. Bueno, pues voy a ir a prisa en esta parte y bueno, pues lógicamente tendremos que mirar para todo lo que necesitamos agua, tendremos que mirar para todo lo que necesitamos energía y planificarlo de una manera conjunta para obtener ese objetivo final que es la alimentación. En la alimentación, como hemos dicho antes, es uno de los objetivos, pero es que verdaderamente es el objetivo de la supervivencia y del desarrollo de los pueblos. Entonces hay que aplicar toda la modernización y toda la adaptación a los retos del siglo XXI para resolver ese reto de la alimentación. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de algunos países que, bueno, he elegido países mediterráneos porque es una zona de crisis y es una zona donde el cambio climático está actuando de una manera pues brutal y donde se están viendo los problemas sociopolíticos y los problemas culturales. No tengo que, en fin, vemos en la televisión todos los días lo que está ocurriendo con esa inmigración de África hacia el continente europeo, pero hay países que han hecho unos esfuerzos muy grandes para intentar planificar a largo plazo, que es lo que me parece a mí la solución. No podemos intentar resolver nuestros problemas porque ahora hay sequía, voy a resolver el problema de este año, no. Hay que planificar a largo plazo. Egipto ha hecho grandes inversiones, ha hecho grandes obras y ha conseguido pues, zonas que estaban desérticas, zonas que estaban paupérrimas, pues recuperarlas y ponerlas en utilización. Túnez a mí me gusta considerarlo un poco como modelo de desarrollo hidráulico de los países mediterráneos, porque si ha mantenido sus infraestructuras históricas, tiene todavía presas romanas y tiene acueductos romanos y medievales que está utilizando hoy en día. Ha hecho algo que es fundamental, que es interconectar las presas con las plantas desaladoras y a través de grandes trasvases, que como si fueran distribución de agua potable, ha hecho una distribución de todos los recursos hidráulicos de la región y planificó en el año 2000 para el año 2050. Tiene un plan nacional 2050 que me parece importantísimo, se llama la iniciativa Agua 2050. Entonces, es una forma de verdad de enfocar el desarrollo de un país con una vista a largo plazo, sin estar mirando solo la sequía del día, sino mirar la solución que tengo que encontrar para dentro de 50 años. Es un esfuerzo grande, es un esfuerzo económico, porque hay que abordar infraestructuras, hay que concienciar a la gente, hay que aplicar todas las nuevas tecnologías, hay que aplicarlas con un sentido y con una adaptación al país y a las condiciones geoclimáticas, económicas, culturales de cada uno de los sitios. Otro país que tiene algunas cosas importantes que si tuviéramos más tiempo veríamos con detalle es Argelia. Argelia ha estudiado y ha visto todas las soluciones, trasvases, desalación, reutilización. Me parece muy interesante, por ejemplo, el gran trasvase que hizo de Tamarrasset para llevar el agua que está en una ciudad que está en el interior de Argelia, en pleno desierto, a 2000 kilómetros, hizo un gran trasvase para poder actual, para que pudieran tener agua, no solamente todas las grandes plantas petrolíferas que hay en esa región y que sin agua no podían funcionar, sino
toda la población que había a lo largo del trasvase, con más de 350.000 habitantes, y fue otro país que también planificó con el horizonte 2050. Milagro, Último, ya. bueno, pues Marruecos sería el otro país del norte de África que también, lógicamente, pues a lo mejor Domingos cuenta toda la cantidad de esfuerzo que ha hecho en cuanto a construcción de infraestructuras, y muy importante lo que ha hecho Marruecos es todo el desarrollo normativo. O sea, a mí me parece muy esencial el que todos estos países no solamente se doten de infraestructuras, sino se doten de legislaciones adecuadas, y ellos han cogido la Directiva Marco Europea como modelo, y me parece muy importante y muy esencial lo que a través de su valoración del agua han llevado hasta esto. He puesto unas reflexiones finales que los países en general llevan siglos adaptándose a sus características geoclimáticas y buscando soluciones, pero para poder gestionar hoy en día, que se habla tanto de la gestión integral, de que hay que gestionar la demanda, pues lo primero para poder gestionar es tener agua. Lamentablemente hay muchos países que no tienen agua, difícilmente van a poder abordar una gestión integrada, difícilmente van a poder una gestión de la demanda y de los usos si no tienen agua. Entonces el primer problema a resolver es conseguir el agua, y una vez se tenga eso, y ya se está consiguiendo, pues podemos efectivamente ir adelante en nuestro camino hacia el desarrollo, teniendo siempre en cuenta, como he dicho, el nexo entre el agua, la energía y los alimentos, que son esenciales para poder llegar a ese desarrollo sostenible. Un último punto, y me quiero unir también, lógicamente, al dolor inmenso que nos produce que en el siglo XXI nos encontremos con esta crisis terrible, y de los 4 jinetes del apocalipsis, pues en el siglo XXI ya hemos pasado la peste, estamos ahora con la guerra, y vamos al hambre y a la muerte. Así que vamos a ver si el agua, como esencial y tenida en cuenta dentro de la agenda política de todos los países, pues nos hacen que al menos el hambre la podamos superar, y al menos que nos llegue la muerte cuando seamos todos viejecitos. Pues muchísimas gracias por haberme atendido, y espero que les haya sido de interés pues lo que les he podido contar, estas reflexiones que he compartido con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Milagro. Muchas gracias, muy interesante tu charla también. Espero que no ocurra lo del apocalipsis ese, ¿no? Espero que el mundo que es futuro sea mejor que el que tenemos ahora, ¿no? Y especialmente en el tema del agua, que es un tema crítico, efectivamente, y vital, ¿no? Ya comentaba Milagros al principio que tenía que marcharse. No sé si alguno de los que estamos aquí en esta reunión ahora quiere hacerle alguna pregunta antes de que Yo se se lo he marche. dicho al público que nos está siguiendo. No se lo he dicho al público que nos está siguiendo, les pido perdón, pero lamentablemente tengo que dejarles, y Pues, como creo que lo van a grabar, pues escucharé a Domingo y a José con mucha atención mañana tranquilamente. Muchísimas gracias pues otra muchas vez gracias, por Milagros, haberme muchas gracias. invitado, y a ustedes por haberme atendido. Ha sido un placer. Muy bien. Pues nada, a continuación, tal como estaba previsto, le damos la palabra a José Jiménez. No sé si tú estás ya en condiciones de entrar. Tienes el micrófono apagado. Sí. Sí, ahora. Ahora. Ya. Yo le voy a los minutos que cogió de más Milagro los voy a utilizar yo de menos. O sea que voy a utilizar aquí de embalse regulador de tiempo. Voy a hacer una primera introducción del agua subterránea en general, y luego paso al agua subterránea en Gran Canaria, en el archipiélago canario. El agua subterránea, como su nombre indica, está o pasa por debajo de nuestros pies, en el subsuelo. Y es parte del ciclo hidrológico. Es una de las masas de agua que es parte del ciclo hidrológico. Ese embalse que tenemos debajo se alimenta, lo que se llama recarga, en general por la lluvia, la nieve, los retornos de riego, los ríos y los lagos. Aunque les parezca sorprendente, algo que yo sé que no, los ríos a veces alimentan al acuífero y a veces drenan el acuífero. Nosotros tenemos ríos más que de sobra
que demuestran lo que les acabo de decir. Y la descarga, la salida de ese almacén de agua, son los manantiales, los ríos y los lagos, y sobre todo el borde litoral, que es donde voy a insistir mucho ahora y luego más en Gran Canaria. Lo que queda dentro es embalses reguladores, lo que llamamos reservas de agua de un territorio, y los recursos pues es una parte de la descarga de agua o una parte de la entrada de agua, porque se establece un equilibrio después de miles de años entre lo que entra en un territorio, lo que se almacena y lo que sale. Para que pueda salir agua por los manantiales y el borde litoral, tiene que haber una cierta... se me ha ido. Sí, no está entrando la imagen, no está entrando la imagen. No sé qué ha pasado. Ahora. He debido tocar algo aquí. Decía que para que pueda salir el agua por los manantiales y por el borde litoral, tiene que haberse acumulado un almacén de agua importante para que actúe de embalse regulador. ¿Qué ocurre en general? Pues que se extrae agua del acuífero bien por pozo o bien por galerías, menos sobre todo por pozos, sin que se toque lo que sale por el borde litoral. Con lo cual, en principio, se agotan los manantiales, los ríos pueden tener menos agua, pero la salida al mar por el borde litoral sigue siendo igual. Es lo que desafortunadamente se le llama la minería del agua. Se saca el agua, pero no se repone lo que queda dentro. Ejemplos de eso en el oeste de Estados Unidos, en Chile, en Perú y en el sur de España, y aquí en Gran Canaria, sobre todo en Tenerife y Gran Canaria, hay más que suficiente. Los acuíferos subterráneos o la agua subterránea, los acuíferos, el embalse subterráneo, tiene dos características singulares. Primero, que la roca por la que pasa le imprime carácter, o sea, le da la calidad del agua. La calidad del agua, si pasa por una roca caliza, pues tiene unas características especiales, y si pasa por una roca volcánica tiene otras características distintas. Eso es una de las... pero que en general mantiene una calidad aceptable. Y la segunda es que es menos vulnerable que el resto de las masas de agua, porque está de alguna forma protegido por esa capa geológica. De ahí que, como el agua subterránea no se ve, pues algunas veces hagamos muchos desastres, ¿no? Se produzcan contaminaciones inesperadas. Y es necesario establecer una cultura del agua para que con ese conocimiento tengamos una actuación responsable o una ética, porque la extracción de agua puede hacer daño en el espacio, o sea, más allá de donde se saca el agua, y en el tiempo, es decir, para las generaciones futuras. De todas formas, es de resaltar que el agua subterránea es apenas el 0,5% de toda el agua que existe en el planeta, y que si le añadimos los ríos, los humedales y los lagos, puede llegar al 1%, es decir, algo así como 11 millones de kilómetros cúbicos. El agua subterránea es el 0,2%, el agua que necesita los 7.000 millones de habitantes, poniéndole una dotación de 500 litros habitante y día, que serían 1.300 kilómetros cúbicos año, es apenas el 0,2% por mil del agua subterránea que existe en el mundo. Evidentemente, esto lo único que quiere decir es que está muy mal distribuida, que se mueve, y que es necesario un esfuerzo importante de cultura, de gestión y de planificación, como ya ha dicho Milagros, ¿no? Otra de las características del agua subterránea es que, como todas las masas de agua del ciclo hidrológico, es itinerante, se mueve
y se mueve a una velocidad mayor o menor en función de las características de esa masa de agua. En el caso del agua subterránea, el agua subterránea se mueve más o menos en función de la permeabilidad del terreno, de la capacidad de almacenamiento, de la porosidad y de la cobertura vegetal. Pero para que se hagan una idea, hay unos cálculos que hizo el doctor Sáenz Oíza hace poco tiempo, que, poco no, ya más de una década, que el agua de los océanos tiene un tiempo de retorno, un tiempo de itinerante, o sea, de cambiarse totalmente, de 28.000 años. Y sin embargo, el agua de las nubes se repone cada 8 días. En Canarias, hace unos 40 años, se hicieron mediciones de la edad del agua o del tiempo que tarda en reponerse a través de isótopos. Y se llegó a la conclusión que el agua que se estaba extrayendo entonces había llovido 80 años antes, es decir, que el tiempo itinerante o el tiempo de renovación del agua era de 80 años. Es fundamental que en esa responsabilidad de agua, en esa responsabilidad que estoy intentando trasladar y esa cultura del agua, todos seamos conscientes que las zonas urbanas y las zonas turísticas no consumen agua, simplemente la usan y la devuelven contaminada al medio y al ciclo hidrológico. Bien, hecha esta introducción en general de un acuífero y de la agua subterránea en el mundo, sí me quiero detener con más detalle en el archipiélago canario. En Canarias, pues en los últimos 80 años el agua ha sido un recurso limitado y limitante del desarrollo. Hay islas como Fuerteventura que en otro tiempo tenían que emigrar todos porque no había agua. Las formaciones geológicas son distintas al resto del mundo, son formaciones geológicas que son heterogéneas, anisótropas y que se comportan en general como un medio homogéneo. Todo lo que ocurre dentro del acuífero depende de su permeabilidad, que es escasa, es baja en los terrenos volcánicos, tienen alta porosidad, y de ahí que la masa de agua pues llega hasta cotas 1000 en algunas islas, Gran Canaria y Tenerife sobre todo, y La Palma. Por ese tiempo tan grande que tienen en renovarse toda la masa de agua que hay dentro del acuífero. En Canarias, en el primer tercio del siglo pasado, sí, el primer tercio, Canarias vivía solo de los manantiales, el agua de lluvia y algún pozo somero. Ya en los años 50, con la demanda del plátano sobre todo, volveremos sobre ello, se construyeron en el archipiélago unas 5.000 captaciones, 3.500 pozos y 1.500 galerías. A diferencia del resto de otras masas de agua subterránea, la recarga es fundamentalmente de lluvia y de retorno de riego. Se ha hablado mucho y hay mucho escrito y se ha evaluado sobre la importancia de la lluvia horizontal, es decir, como Canarias tiene la singularidad de tener los vientos alisios y una capa de nubes entre los 700 y los 1000 metros cargada de humedad, esa humedad se condensa, es la lluvia que se ve, se condensa en las acículas de los pinos y en las hojas de las masas verdes, y la discusión planteada es si ese agua que se condensa y cae solo sirve para alimentar los bosques o sirve para percolar y recargar el acuífero, o sea que sería una entrada más al acuífero. Y las descargas, también en el primer ciclo, eran solo, en el primer tercio, perdón, eran solo los manantiales y el borde litoral. Había manantiales que formaban ríos, 6 o 7 ríos había a primeros del siglo pasado, pero fundamentalmente eran manantiales y el borde litoral. Bien,
las 5.000 captaciones en estos 50 años han agotado la parte del acuífero explotable, es decir, en algunas partes de las islas el nivel freático ha descendido 300 metros, las reservas de agua han descendido a la mitad, los 300 o 400 manantiales se han secado, pero sin embargo, eso que se ha producido en pocos años no ha hecho nada para que el borde litoral siga descendiendo al mar. Es decir, que el pobre acuífero ha tenido dos ataques, uno por las captaciones para el desarrollo de los plátanos, que de alguna forma cumplió su función económica y social, y el drenaje al mar, que salvo en algunas zonas que habían pozos, pues seguía existiendo. Es una doble minería del acuífero, y eso ha hecho que cada vez más el agua salga más mineralizada porque lleva más tiempo en el acuífero, y que se produzca intrusión marina del agua del mar hacia tierra, con lo cual es un desastre ecológico, vamos, un desastre medioambiental. Y para que se hagan una idea, en los años 70 se extraía del acuífero 360 hectómetros cúbicos año, en el año 2000 350, en 2004 270 y hoy escasamente 250. Es decir, que la extracción del acuífero ha pasado en 50 años, ha descendido a la mitad. En los años 70 el 97% del agua que alimentaba todo el archipiélago era subterránea, y hoy es solo el 43% el peso del agua subterránea para cubrir la demanda del archipiélago. Bien, es verdad que esa explotación, esa minería del agua ha conseguido un desarrollo importante, sobre todo del sector agrícola, la exportación de plátanos, que volveremos sobre ello, y ya el turismo casi todo es de agua desalada. Pero ni el nivel freático vuelve a su sitio a escala humana, ni las reservas se recuperan a escala humana. Por eso la llamada a todas islas o que quieran extraer agua subterránea es tener un plan. Es decir, yo voy a sacar agua subterránea. Hay que decidir dónde, cómo, cuándo, y establecer un mecanismo para recargar el agua subterránea que hemos sacado más allá de la que se recarga de forma natural. Porque José, te quedan 5 minutos. Vale, tengo suficiente. Mientras no se haga nada en el borde litoral, la descarga del mar es una contribución que se paga al océano sí o sí. Y esto evidentemente no es igual en todas las islas. En Lanzarote, prácticamente, en Fuerteventura, el agua subterránea, en Lanzarote concretamente no hay agua subterránea, en Fuerteventura la que hay está muy mineralizada, y sin embargo en La Palma toda el agua subterránea procede toda el agua de la demanda turística, agrícola y urbana procede del agua subterránea. Brevemente, dos hechos singulares del archipiélago canario. La propiedad del agua. Hasta 1990, que se estableció la ley de agua, todas las aguas eran privadas. La ley de aguas nacional del 85 hizo que las aguas fueran públicas, pero Canarias sacó una ley en la que cada de agua privada, agua pública, lo pospuso 75 años. Es decir, que ahora mismo coinciden el dominio público y el dominio privado. El dominio público tenía dos características. Primero, las captaciones se construían con porcentajes con participaciones sociales, es decir, la gente podía comprar una participación de agua, y el agua se compraba y se vendía de una captación a un demandante de agua. Y por último, destacar un hecho que me ha parecido siempre sorprendente. Gran parte del agua que se produce hoy desalada, antes subterránea, se ha utilizado para producir plátano, una media de 400.000 toneladas de plátano al año.
que se dedica a la exportación. El agua, como saben, la platanera, como saben, es muy demandante de agua, y máxime si nos pasamos años atrás en que se regaba por inundación. Lo que quiere decir que entre el agua de constitución del plátano y el agua que se ha utilizado para producirlo, estamos exportando una gran cantidad de agua. Es decir, Canarias, teniendo recursos escasos, exporta agua. Bien, es verdad que eso ha producido un desarrollo social importante, pero bien, es un hecho singular. Ya podíamos haberlo pensado de otra forma. Vale, muchas gracias. Gracias Pepe por tu charla más interesante. Yo una observación, yo he vivido la descarga completa de un acuífero que es el acuífero, una parte de Fuerteventura. En mi vida, en 20 años, se descargó completamente desde un pozo todo el acuífero de una cuenca, ¿no? Que fue la de Betancuria, y se secó literalmente, ¿no? Así que efectivamente en Canarias tenemos estas experiencias enormes de cómo se puede, insisto, terminar, ¿no?, con el agua subterránea. En fin, gracias Pepe por tu intervención, y ahora ya pues le damos paso, ¿verdad?, a Domingo para que nos explique cómo se ha compensado este desastre, digamos, medioambiental y falta de agua de lluvia con los recursos tecnológicos de la edad moderna, ¿no? Domingo. Muy bien, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, como no podía ser de otro modo, dar las gracias al Grupo Canario del Capítulo Español del Club de Roma por invitarme y por esta iniciativa que me parece súper interesante. Por otro lado, pues es un honor compartir mesa con ustedes y con los ponentes Milagros, Cuchudi y José Jiménez Suárez, que me han puesto el listón muy alto para mi presentación. Y por último, yo también quería tener un recuerdo para los ucranianos que están sufriendo una guerra no deseada e injusta y que la verdad es que no entendemos nadie. Y pedir disculpas porque creo que una de mis perros anda por ahí ladrando, así que igual hay aquí algún ruido de fondo indeseado. Bueno, pues voy a compartir mi presentación. A ver, estamos... ¿Cómo suele ocurrir? Mostrar todas las ventanas. Bueno, yo voy a hablarles de los, como dijo Milagros, mal llamados recursos no convencionales, la desalación y la reutilización. Bueno, en primer lugar, ¿por qué les llamamos no convencionales? Pues el diccionario de la RAE dice que convencional es algo que pertenece o relativo a un convenio o pacto que resulta en virtud de precedentes o de costumbre, quizá este sería la más adecuada en este caso, de una persona, actitud o idea, poco original y acomodaticia, creo que no se aplica aquí en desalación ruso, dicho de un arma, espero que bueno, el agua acaba siendo un arma y muchas de las guerras acaban siendo por el agua, ¿no? Y bueno, en agua siempre pensamos en desalación y reutilización como los mal llamados recursos no convencionales, pero como decía Milagro, pues cada vez son más convencionales y deberíamos dejar de utilizar estas definiciones, ¿no? Sin embargo, hay otros recursos no convencionales de agua en los que a veces no prestamos atención. Por ejemplo, se está pensando en el transporte de icebergs, en el caso de Sudáfrica y Chile, para traer agua potable por el mar. Por ejemplo, Hong Kong utiliza agua de mar directamente sin tratar para servicios urbanos de limpieza, hasta 270 hectómetros cúbicos al año. La recogida y uso de agua de tormentas es también un uso de un recurso no convencional. Los capturadores de niebla, que ya llevan siglos entre nosotros y se siguen utilizando, por ejemplo, en la cordillera andina. O la generación de lluvia artificial, con todas las discusiones sobre si es muy lícito o no y muy medioambiental, ¿no? Pero no dejan de ser otros recursos no convencionales. Bueno, lo que está claro es que necesitamos más agua. 2.200 millones de personas en el mundo no tienen acceso a fuentes de agua potable y 2.400 no tienen saneamiento adecuado, y todo esto pues se está agravando además con los efectos del cambio climático. Del agua que tenemos en el planeta, el 97,5% está en los océanos y del restante 2,5%, pues el agua realmente accesible, dulce, es un porcentaje muy inferior. En la fotografía de la derecha pueden ver unas esferas que representan todo el agua en la Tierra, que es la esfera grande, el agua dulce en la Tierra, que es la pequeñita, y el agua accesible, dulce, en ríos y lagos y subterránea, que es la esferita, que casi no se ve. Esto nos da idea de la magnitud del problema. Bueno, hablemos primero de uno de los recursos, la reutilización de agua. A mi entender, la mejor gestión que se puede hacer del agua es primero gastar la menos que podamos, es decir, ahorrar agua. En segundo lugar,
reutilizar hasta la última gota que podamos y ya cuando no llegamos, complementar con agua desalada. Entonces, empecemos primero por la reutilización del agua residual. Bueno, no quiero aburrirles con muchos datos, pero quiero dar algunos, ¿no? De acuerdo a las Naciones Unidas, solo el 4% del agua residual a nivel global es reutilizada y el 32% de esta agua reutilizada va para la agricultura con otros usos. Según el último informe de la IDA, de la International Desal Association, hay unos 120 millones de metros cúbicos día instalados en plantas por todo el mundo y de estos últimos 30% se deben a proyectos en Asia-Pacífico y Latinoamérica, que va creciendo a un ritmo de un 10%, igual que Europa. Respecto a Europa, se calcula que se reutilizan del entorno de 1.000 millones de metros cúbicos al año de agua residual y España supone aproximadamente la mitad de la reutilización de toda Europa. A nivel europeo, las aplicaciones, pues el 75% va para la agricultura. Y otro problema del que ya ha hablado también Milagros es la regulación. Muchos países tienen regulación basada en las recomendaciones de la OMS. Nosotros en España tenemos un Real Decreto del 2017 muy avanzado, pero no se había armonizado nada en la Unión Europea hasta el año 2020. Y hay otros países que no tienen regulación, lo cual es una barrera para la exportación de productos agrícolas, por ejemplo, regados con aguas reutilizadas. Respecto a España, pues tenemos unas 1.400 depuradoras, con aproximadamente un tercio tiene un tratamiento terciario, es decir, un afino del agua para poder usarse, para no ser descargada, sino ser reutilizada en otros usos. Y en el año 2020 se reutilizaron en toda España aproximadamente un 7% del agua tratada. Pero hay algunas regiones donde estos valores son mucho más altos, del torno del 90%. Como digo, más abajo, el 80% de toda la reutilización se concentra en la costa mediterránea, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y las Islas Canarias y Baleares, que son también referentes en reutilización. Respecto a los usos del agua reutilizada en España, pues la agricultura es el uso más convencional, el 49%. Tenemos también usos de limpieza, baldeo de calles, lo que llamamos usos urbanos y recreacionales. La industria con un 12% y luego pues hay otros usos, hay incluso usos ambientales, recarga de acuíferos, conservación de humedales, etc. Bueno, en España tenemos como legislación vigente el Real Decreto 1620-2007 por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas. Este Real Decreto, la verdad es que funcionó muy bien, ha sido importante para desarrollar las reglas del juego de la reutilización en España y la verdad es que se ha hecho un gran esfuerzo en reutilización, en tecnología y demás. No hemos tenido ningún problema sanitario con el uso de agua reutilizada. Recordaréis aquel problema que hubo con unos pepinos españoles supuestamente regados con agua que llegaron a Alemania, que luego no era tal, fue una contaminación en Alemania y bueno, aquello fue tremendo. Y bueno, desde el año 2020 pues la Unión Europea decidió hacer una legislación común para todos los países que no existía de la Unión, pero lo hizo solo para el agua para agricultura, es decir, que otros usos como el industrial, etcétera, pues no los contempla el reglamento europeo y entonces, por tanto, cada uno aplica su propia legislación, que en nuestro caso es la de 2017. Este reglamento fija unos parámetros a analizar, fija los análisis que hay que hacer para comprobar la calidad y luego pone distintas calidades de esa agua dependiendo del tipo de cultivo. Pues si es un cultivo que el producto va a estar en contacto directo con el agua, tiene unos requisitos más importantes que un cultivo leñoso o un cultivo arbóreo que no están en contacto directo con el agua reutilizada. Bueno, un tema importante es... y podemos reutilizar agua y bebérnosla. De hecho, me entrevistaron en el programa, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama este programa de 4, Todo es mentira, con el titular, veréis que esto siempre es muy mediático. ¿Beberías agua del váter? O sea, un alto nivel de entrevista y demás. Y bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados para incorporar en nuestra regulación el uso potable directo? Bueno, en España la reutilización potable está prohibida por ley, por la ley de agua, salvo casos de emergencia, por tanto, en este momento no es posible. Esto sí se está haciendo en países como Israel, luego hablaré de ellos, en California y en otros países, con lo cual probablemente este debate habrá que abrirlo en algún momento y lógicamente tecnología tenemos suficiente como para producir a partir de cualquier tipo de agua potable, técnica, legal y químicamente y por tanto es un tema casi más psicológico que de otro tipo, ¿no? Como decía, ¿qué ejemplos tenemos de reutilización para agua potable en el mundo?
pues tenemos en Australia, donde aquí veis un ejemplo, la planta Binyab. En Estados Unidos, principalmente en California, allí no son muy partidarios de la desalación, hay mucha oposición de los ambientalistas y prefieren reutilizar. También yo mismo dije que primero vamos a reutilizar todo lo que podamos antes de desalar. Y bueno, pues hay muchos ejemplos de plantas donde se coge el agua residual, se hace pasar por unas membranas, no deja de ser una desaladora, se inyecta el agua en un acuífero y luego se extrae el agua, va a una potabilizadora y se la bebe la población. Hay un ensayo que se llama Water Factory 21 desde 1973 y se ha demostrado que no ha habido el más mínimo efecto negativo sobre la población o sobre la salud o sobre contaminantes, etcétera, con lo cual es segura, ¿no? Ahora hablaré también de Singapur y luego hay otros países como Namibia o Bélgica. Bueno, el caso más conocido también por el marketing que tienen es Singapur. Ellos le llaman New Water, el agua nueva. Y bueno, la verdad es que su campaña en marketing es importante porque bueno, pues han conseguido que la población acepte esta agua, incluso se vende embotellada. Se usa sobre todo para agua industrial y acondicionamiento, pero hay una redistribución y durante los periodos secos sí lo envían a embalses para mezclarse con el agua y para el agua potable. Deciros también, hablando de marketing, que, bueno, a ver, en España no tenemos nada que envidiar en nuestra capacidad de reutilización tecnológica, legal, etcétera, pero hay países como Singapur o Israel que hacen muchísimo marketing, se venden muy bien, se venden mucho mejor que nosotros y bueno, pues parece que son los líderes mundiales de reutilización, ¿no? Quizás nos pasa lo mismo con los vinos o otras cosas que quizás no nos vendemos todo lo bien que debiéramos. Bueno, ¿qué retos hay para la reutilización? Pues ahora hay una crisis económica y poca inversión y encima una crisis sanitaria. Tenemos una nueva legislación europea que es más restrictiva. Algunas de nuestras plantas tendrán que adaptarse a esta nueva legislación del 2020, aunque sobre todo en la parte de desinfección es mucho más exigente. Pero bueno, también hay nuevas oportunidades. Tenemos los fondos Next Generation que esperamos que sirvan para cubrir algunas de estas necesidades, ¿no? Y a nivel internacional, pues hay muchas oportunidades de desarrollo, pero tenemos dificultades como, por ejemplo, pues cómo le vas a decir a un país que se pueda reutilizar cuando no tienen abastecimiento de agua potable o un saneamiento adecuado, ¿no? Entonces, no es la primera prioridad la reutilización. Y luego, como decíamos antes, pues hay una falta de legislación en muchos países o legislaciones muy dispares y esto es una barrera al desarrollo y a la globalización de productos agrícolas. Por último, hay cierto rechazo social, hay que trabajar mucho en la educación sobre reutilización y sobre los distintos usos del agua. Y luego, pues tenemos unos nuevos retos técnicos en general en tratamiento de agua, que es la aparición de nuevos contaminantes, los llamados contaminantes de preocupación emergente, que son básicamente fármacos, medicinas, etcétera, que están empezando a aparecer en las aguas. Los microplásticos y nanoplásticos, que son un grave problema que empieza a detectarse ya en peces y en muchísimas especies, superbacterias resistentes a los antibióticos, etcétera. O sea que tenemos retos técnicos por delante, no está todo hecho ni dicho. Bueno, respecto a la desalación de agua de mar, pues en el mundo tenemos unas 20.000 desaladoras que producen casi 100 millones de metros cúbicos al día. Aproximadamente el 60% es de agua de mar y el resto pues, son de aguas salobres de distinta procedencia, residual, subterránea, etcétera. El 71% se hace mediante ósmosis inversa, mediante membranas, y también y en menor porcentaje, que además va decreciendo, por evaporación. Tened en cuenta que las tecnologías de evaporación por desalación son antieconómicas desde el punto de vista energético porque nos cuesta lo mismo, la misma energía, evaporar un agua dulce que un agua salada. Por tanto, no tiene ningún sentido cuando... O sea, si vamos a aguas salobres es inviable, no tiene ningún sentido. Y en el agua de mar, incluso en el agua de mar, un agua de alta salinidad es muchísimo más caro y consume mucho más que la osmosis inversa. Para que os hagáis una idea, en osmosis inversa el consumo energético en la actualidad está en el entorno de 2,5-3 kilovatios consumidos por cada metro cúbico de agua y en desalación por evaporación puede ser del entorno de 10, o sea, hablamos del triple de consumo energético. Respecto al consumo energético, deciros que la gente siempre piensa que las desaladoras son grandes consumidoras y que son incluso había gente que decía que emiten CO2, pero esas locuras las olvidaremos. Pero deciros que hay un número interesante. El agua, o sea, la energía necesaria para producir agua desalada de agua de mar,
para alimentar a una familia de 4 miembros durante un año es igual a la energía que consume el refrigerador de su casa. Para que veáis que cuando empiezas a hacer comparaciones, es que claro, hablamos de 3 kilovatios hora por cada metro cúbico, o sea, 3 kilovatios para producir 1000 litros de agua dulce. Si eso es un gran consumo, que venga alguien y lo vea. Bueno, los mayores productores de agua desalada en el mundo son los países del Golfo Pérsico. Arabia Saudí es la que tiene una mayor capacidad de producción. Estados Unidos y España están en la 5ª posición. Bueno, aquí una breve historia de la desalación, porque a mí también me gustan las referencias. Bueno, la primera referencia que existe de la desalación es Moisés con su vara que convirtió agua salada en dulce. Pero desgraciadamente esta tecnología ya no está disponible y no podemos reproducirla. Pero ya hablando en serio, sí hay documentos escritos. Aristóteles hizo trabajos sobre agua de mar y desalación. Los alquimistas egipcios usaron alambiques para destilar. Plinio el Viejo, en su enciclopedia de Historia Natural, ya describe métodos de desalación. Pensad que mucha gente piensa que la desalación es algo muy moderno, pues ya había en aquella época. Las legiones romanas usaron evaporación solar en sus campañas de África, en embalses con poca profundidad, ponían agua y luego recogían el condensado. Los vikingos usaban las velas de los barcos como capturadores de niebla. Luego los alquimistas pues, usaron destilación. Con la revolución industrial ya llega la máquina de vapor y se empieza a destilar en barcos. En el año 1748 Jean-Antoine Nollet estudia el paso de agua a través de membranas, pero no sabe muy bien para qué sirve. Henri Dutrochet descubre el fenómeno de la ósmosis y tampoco, sí, es una curiosidad muy interesante, pero tampoco le saca partido. Y no es hasta los años 60 del pasado siglo cuando unos investigadores de California, Loewy Surirajan, desarrollan las primeras membranas comerciales de ósmosis y ya dan paso al boom de la desalación alrededor de los años 80. Bueno, aquí tienes la capacidad de desalación instalada por regiones. Ya veis que el 50% está en Middle East y norte de África. La desalación se utiliza principalmente para usos domésticos, el 60% va para usos municipales, y la agricultura representa solo un 2 o un 3% de la capacidad instalada. Aunque, como digo ahora, en España, Spain is different, en España el 21% del agua desalada se usa para la agricultura. Y bueno, no quiero seguir aburridos con datos, somos el 5º país. El comienzo de la desalación en España y en Europa fue una pequeña desaladora por evaporación en Lanzarote en el año 1964. Y bueno, en la actualidad tenemos casi 800 desaladoras por toda España. Bueno, las salmueras deberían preocuparnos. Bueno, pues las salmueras de desalación no son sino el concentrado que contienen las sales del agua de mar que hemos introducido en el sistema y que no tienen otros contaminantes. Antes de diseñar cualquier planta hay que buscar el lugar para su vertido con el menor impacto posible. Se buscan zonas degradadas, sin algas o zonas valiosas medioambientalmente, y además se hacen intensos estudios de impacto ambiental previo, incluso se hacen simulaciones matemáticas para ver en el punto de vertido cómo se va moviendo la pluma de salinidad y cómo se va reduciendo, ¿no? De hecho, previamente al vertido se mezcla con agua de mar para reducir ya la salinidad antes de verterla. Y luego el vertido se realiza por medio de difusores que mezclan el agua de mar muy rápidamente, de forma que ya a muy pocos metros del punto de vertido se recupera la salinidad del agua de mar, ¿no? Y finalmente, durante la fase de operación, pues se realiza una monitorización ambiental. Todos los años hay que hacer una serie de análisis periódicamente para ver que ese vertido no tiene ningún efecto ambiental, estudiándolo además en distintas especies. Y bueno, si se encontrara algún problema porque se ha roto el emisario o lo que sea, pues hay que poner las medidas correctoras adecuadas. En la actualidad hay una tendencia muy importante en investigación sobre el tema de las salmueras, que es lo que se llama el brine mining, la minería de la salmuera, y se está trabajando mucho en el obtener productos interesantes comercialmente para valorizarlos a partir de la salmuera. Pues pueden ser sales, productos químicos. Por ejemplo, se está pensando en obtener litio, que es muy importante ahora para la producción de baterías, etcétera. Y esa es una línea de investigación muy interesante en el que se está trabajando en todo el mundo. Domingo, te quedan 5 minutos. Vale, retos para la desalación, pues también la crisis económica, ya queda poco para hacer, salvo nuevas iniciativas, mejora de aguas superficiales, etcétera. Tenemos un problema en que hay un mercado muy maduro con una gran competencia de países asiáticos que empiezan a poner precios bajísimos del agua desalada, que a mi entender no son sostenibles, etcétera, ¿no? Y bueno, ya se ha hablado de los nuevos retos técnicos y científicos en el agua, el cambio climático, los contaminantes emergentes, etcétera. Y bueno, quería comentar también, antes de acabar,
importante la reutilización de desalación en las Islas Canarias. Canarias cuenta con unas 350 desaladoras, como decía, la primera fue en Lanzarote en el 64. La totalidad de agua que se consume en Lanzarote y Fuerteventura procede de la desalación. En Gran Canarias el 86% va para consumo humano de agua desalada, con más de 45 instalaciones que suponen cerca de 80 millones de metros cúbicos de agua al año. Hay datos que estiman que un 30% de los recursos hídricos son reutilizados en las islas, es decir, se reutiliza el 30% del agua residual en las islas. Tenerife también tiene un 47% de su agua procedente de la desalación. Y como habéis visto recientemente, pues en casos de emergencia, como la reciente catástrofe del volcán de La Palma, pues las plantas transportables han sido una solución rápida para actuar de emergencia, ¿no? Mencionar también que el Instituto Tecnológico de Canarias tiene un importante programa de investigación en desalación y ha creado la plataforma DESAL, de la Desalination Living Lab, en el que participan Canarias, las Islas Canarias, Madeira, Cabo Verde y Mauritania. Por aquí tenéis datos de desalación y reutilización en Canarias en las distintas islas, donde veis los porcentajes de desalación en azul, recursos subterráneos, superficiales y reutilización. Bueno, por mi parte no hay ningún problema en que se comparta la presentación, por tanto el que tenga interés la puede ver y si no me contactáis directamente. Y bueno, ya concluyendo, para cumplir con el tiempo, pues decir que España es una potencia mundial en desalación y reutilización. Somos el 5º país en capacidad instalada de desalación a nivel mundial y el primero de Europa en reutilización. Además, de las 20 empresas más grandes del mundo en desalación, 8 somos españolas. Y diría además que el sector de la desalación, que yo represento como Asociación de Desalación Española, no solo tiene empresas, grandes constructoras. En este sector estamos grandes empresas, medianas y pequeñas, consultorías, ingenierías, suministradores, proveedores, centros de investigación y universidades que son también pioneros a nivel mundial en estas tecnologías. Es decir, somos una gran potencia tecnológica en desalación y reutilización. Las Islas Canarias son referente del uso sostenible del agua, siendo también líderes en reutilización y desalación. Y bueno, pues todavía nos queda trabajar en algunos retos por resolver, como son qué hacemos con estos nuevos contaminantes, trabajar en legislaciones, trabajar más en aspectos de sostenibilidad, sobre todo la implementación de energías renovables. Hoy he estado en otra ponencia, en otra jornada anterior, y había un representante de Aquamed que tienen un plan para construir plantas de energía fotovoltaica para todas las grandes desaladoras que tienen, con fondos europeos y demás, lo cual sería un gran avance para reducir la huella de carbono. Trabajar más en la eficiencia energética, hay que seguir trabajando en temas de digitalización, etcétera. Y por mi parte, pues nada más, espero que os haya sido interesante y tenéis mi correo electrónico por si alguien quiere contactarme porque tenga alguna duda o alguna inquietud. Y muchísimas gracias por vuestra invitación y por tu interesante exposición, ¿eh? Una observación que quisiera hacer al respecto de lo que dices, Domingo. Hace poco, aquí hemos desarrollado últimamente una planta desaladora para Fuerteventura, aún no está construida, con energía solar fotovoltaica y aislada de la red. Y para que te hagas una idea, hago una planta para 700.000 metros cúbicos año para riego y el agua sale a 35 céntimos de metro cúbico, es decir, más barata que el consumo eléctrico de una planta convencional, ¿no? Así que la combinación, la simbiosis entre desalación y renovables creo que es el futuro claramente, ¿no? Del agua potable en muchos sitios del mundo, siempre que estén cerca del mar, claro, donde haya un agua que se tenga que desalar, ¿no? Bueno, pues no sé si entre las personas que están interviniendo quieren hacerse alguna pregunta cruzada, porque preguntas del exterior, pues no tenemos muchas, creo yo. Solamente Juan Guillermo, que más que preguntas, algunas observaciones, diciendo que en la desalación de la región de Murcia el esfuerzo realizado en ese campo es más efectivo, más efectivo y emocional. Bueno, en fin, también dice que la manera más eficiente de considerar el papel de la desalación en la exclusión de islas es que resulta ser un recurso complementario. Bueno, realmente dice también que, bueno, que estamos solo en términos casi heroicos en el gasto de la energía. Bueno, en fin, bueno, hay una serie no son muchas más las observaciones, pero luego lo que sí es verdad es que el consumo energético por metro cúbico de agua desalada ha bajado ya a límites, como decía antes Domingo,
casi rozando los 2 kilovatios hora por metro cúbico, ¿no? Estamos en una situación bastante favorable. Desde luego pienso que el futuro de gran parte del agua potable pasa por la desalación de agua de mar o la simplemente reversión de las aguas residuales también, ¿no? Y creo que Canarias es un ejemplo de todo, porque aquí se ha hecho de todo. Se ha hecho estudios de transportar iceberg, por ejemplo, ¿no? Se ha hecho lluvia artificial. Realmente se ha hecho el gran escaparate, digamos, el gran banco experimental, creo yo, de aguas del mundo, ¿no? Y esta jornada de hoy, pues quizás haya servido para un poco exponer esta situación. Yo no sé si los que están ahora en intermedio quieren exponer algo más, pero les invito a que lo hagan, así que tienen la palabra. A ver, ¿quién quiere comentar algo? ¿No? ¿Nadie se anima? Sí, a ver, yo quería comentar el comentario de Juan de Guillamón, que dice que el uso del agua desalada para la agricultura es por motivos políticos. Yo, perdone que discrepe amigablemente de esta posición. A ver, vamos a ver, aquí, desgraciadamente, para nuestra desgracia, el tema del agua está politizado en España, como muchos temas, y además muy polarizado. Está claro que hay una discusión siempre, de debate, desalación versus trasvase, que para mi entender es perversa, ¿no? Pero la realidad es que los agricultores se han dado cuenta de que no pueden estar dependiendo de recursos de agua que dependen del clima, cuando hay cambio climático, y la realidad es que hay comunidades de regantes que han montado sus propias desaladoras con sus propios recursos económicos, lo cual quiere decir que, bueno, pues ya te digo, yo encantado de que el trasvase siga y que se mantengan los recursos superficiales mientras estén disponibles, pero hay una realidad, y es que cada vez tenemos menos recursos disponibles, y la desalación es también, como usted ha dicho, un complemento. Y también lo he dicho yo: ahorremos agua, reutilicemos hasta la última gota de agua, y allá donde no lleguemos, apliquemos la desalación. ¿Alguna otra observación, pregunta? Antes me preguntaba Óscar, mandó un pequeño, ¿no?, diciendo que la sequía no se debe solo al calentamiento. En fin, que el calentamiento producía menos, entendí yo, ¿no?, menos lluvia. Produce más lluvia, lo que pasa es que la produce de una forma descontrolada. No cae donde caía antes, ni que las cantidades que caían antes, ¿no? Pero desde luego las desaladoras, en este caso, son un complemento, ¿no?, una necesidad en muchas zonas del mundo, posiblemente cada vez más, ¿no? Siempre que se usen energías renovables en este caso, ¿no? Porque eso es cuando es realmente efectiva, porque de alguna manera hacemos el ciclo natural de la evaporación del agua, ¿no? El sol, de fin de cuentas, no hace más que evaporar agua del mar o de tierra y desalarla, ¿no? Y luego la deja caer de nuevo, bueno, en la lluvia, ¿no? O sea que realmente las desaladoras, con los rendimientos que están teniendo ahora y el uso de renovables, casi lo que están es replicando el ciclo natural del agua, ¿no? El único problema está en los elementos químicos que se ponen para algunas plantas desaladoras, pero también tengo que decir que no siempre se utilizan productos químicos. Hay plantas desaladoras en Canarias que no tienen ningún pretratamiento, cero pretratamientos, ¿no? Así que el futuro posiblemente está ahí para muchas regiones, al menos las regiones costeras. Las regiones del interior pues tendrán que ir pensando seguramente en desalar o potabilizar agua depurada, ¿no?, aguas residuales, que también se están en ello, ¿no? Bueno, y yo creo que en este aspecto Canarias es una región, Domingo lo sabe muy bien, puntera, ¿no? Y un ejemplo de que hay de todo, ¿no? Desde, como decía antes José Jiménez, pozos, galerías, que hemos eliminado el acuífero, hemos aprendido haciendo las cosas posiblemente mal, ¿no? Pero también has aprendido haciendo las cosas bien, ¿no? Y bueno, yo pienso que el tema del agua, que por cierto, como decía al principio, es un bien que está ahí, no se agota nunca, solamente de alguna forma lo contaminamos, ¿no? Y eso es un aspecto que deberíamos hacer más énfasis en prever la contaminación del agua. A mí me gustaría que en algunas zonas del mundo desarrollado, por ejemplo, en Europa y en Canarias, hubiera límites al empleo de ciertos productos para poder después depurar las aguas mejor, ¿no? Y eso no se ha pensado todavía nada, ¿no? Se ha hecho un poco, ¿no? Así que en eso estamos, ¿no? Yo solamente me queda por agradecer a todos ustedes sus presentaciones tan interesantes y, bueno, y invitarles a que sigan de alguna manera, que no nos perdamos de vista unos a otros, ¿no? También, ¿no? Porque seguramente tenemos algo que transferir algunas ideas, algunas cosas, ¿no? Así que muchísimas gracias en nombre mío, en nombre del capítulo canario, del Grupo Canario y el capítulo español del Club de Roma.
y espero que sigamos en contacto.